Fe, damos inicio a Fe sin cruz. Fin del mundo gringo en Moscú. Querido, estimado, apreciado y reverendo profesor Robinson, usted hoy nos quiere empezar la clase, pero nos está mostrando una cantidad de relojes que son muy hermosos como ese de esfera invisible que solo usted mentalmente puede saber la hora, como si fuese elegido para determinar el tiempo en la especie humana actualmente. Que usted le llegaron estos relojes de regalo de don Jacinto Arquemés, un hombre muy creyente que últimamente escuchó su clase sobre la cruz bendita o maldita y le mandó este Bulov Automatic Elite, o sea de élite, para que usted sencillamente lo tenga y usted le ha agradecido. Claro que hay que agradecerle, pero usted nos da miedo, profesor, ya nosotros estamos cogiendo miedo con usted, profesor. ¿Cómo que va en un reloj sin número y sin nada usted saber exactamente la hora porque alguien le está diciendo que es la hora tal? Sencillamente porque el fin del mundo, muchos vienen hablando del fin del mundo antes de nuestro Señor Jesucristo, y creo que una vez sucedió cuando Noé, ¿verdad? Bueno, sigue. El mundo ha acabado muchas veces cuando el universo se encoge y nuevamente se concatena y vuelve a haber una nueva explosión y vuelven a nacer nuevas estrellas. Pero lo que me llama la atención bíblicamente es que ya antes de que existieran los grandes científicos se hablaba de constelaciones que hoy en día son realidad, y se hablaban de tierra esférica y se hablaba de una cantidad de cosas que yo traté de explicar a la luz de la razón, y que por eso tenemos que tener una fe razonable, no una fe mágica como la predican hoy en día. Yo quiero decir primero que todo, para hablar de gringo y Unión Soviética, que existen muchas vías que eran desconocidas por la policía de Frankfurt en la época, y que esa policía de Frankfurt nos llevaba a nosotros a una realidad de la Unión Soviética en aquellas épocas, y que era en aquellas épocas guerras frías y una cantidad de cosas de las cuales se sacan libros y se habla mucho, y entra en escena Cuba y una cuestión por los misiles Kennedy, bueno, tantas muchas cosas que ya la historia y todo hombre de ciencias sociales sabe. Pero aquí me llama la atención a mí es que un gringo en Nueva York es normal, pero un gringo pasando la cortina de hierro no es normal, y no lo era en aquellas épocas en que dominaba el imperio norteamericano sobre todos los demás países, y que ya empezaba a tener un enemigo político o un amigo diplomático. Y para eso yo quiero tocar lo siguiente. Es cierto, muy cierto, que el mundo está lleno de buenas máximas, lo único que falta es aplicarla. Porque hay quien hablando bien no escribe bien, eso es normal en muchos escritores, entre eso el profesor Robinson Ferreira. Que las palabras diversamente ordenadas producen diversos sentidos, y los sentidos diversamente ordenados producen diferentes efectos. Lo decía un gran hombre que tiene que ver con la invención del computador, como es Blaise Pascal. Y también nos dice cuando Ferreira escribe que la poesía es la memoria de los pueblos, lo decía un hombre como Octavio Paz de México. También que cuando nosotros tenemos amigos o enemigos, nuestros verdaderos amigos se convierten según esa realidad.
Si es amigo de mi enemigo, entonces mi enemigo. Así parece que actúan muchos. Pero yo no quiero ahondar en esto. Yo lo que quiero ahondar es que no hay un oficio más solitario que el del escritor, en el sentido de que en el momento de escribir nadie puede ayudarlo a uno. Uno está solo, con una soledad absoluta, frente a la hoja en blanco. Lo dijo el Nobel García Márquez. Y según Rafael Gómez, el nivel cultural de un país se juzga por sus libros. Por lo tanto, cuando tenemos libros como La cortina de hierro, estamos viendo a una sociedad. Pero si nosotros estamos viendo que en la Rusia, para hablarle y entender un poquito del fin del mundo y la cruz y la razón, que en la Rusia, en esa Rusia de un partido o no de un sistema económico que es diferente. Ya le dije muchas veces que un sistema económico dura siglos, un partido político lo invento yo hoy y pasado mañana puede desaparecer, según la organización que tenga la administración del partido. Por lo tanto, yo veo en el poder de Colombia no un sistema económico, sino un partido que tenga el poder que mañana puede que no esté. Se dice que la policía de Frankfurt ignoraba los trámites para pasar en automóvil a la Alemania oriental. Ya ustedes saben por qué se vino esta oriental y occidental. Los dos países no tienen relaciones diplomáticas ni comerciales en la misma Alemania. Porque hay una que es comunista y una que no es comunista. O sea, una domina el partido comunista y en la otra el partido capitalista. Partido del capital. Más en la una no existe aún el sistema comunista ni socialista, sino los partidos que están dominando. Y en la otra sí viene caduco ya y obsoleto el sistema capitalista. O sea que no se ha dado un socialismo como sistema económico, sino que han gobernado partidos políticos socialistas, que es diferente. Aquí muchos partidos políticos del capitalismo en su superestructura, conservadores, liberales, no sé qué, pero el sistema económico es diferente. ¿Cuántos partidos no desaparecen a un mismo sistema? Bueno, profesor Ferreira, usted dice entonces que hay solamente un túnel nocturno que empieza en Frankfurt y termina en Berlín Oeste y una minúscula isla occidental rodeada de Oriente por todas partes. Eso es lo que existe, que todas las noches sale un tren para Berlín por un corredor ferroviario al que no exigen más requisitos que un pasaporte en regla. Y debido a ese túnel, por ese corredor, se empieza Frankfurt y se termina en Berlín. Entonces, digamos que hay algo cuando se encuentra un gringo en Rusia, en el ayer, en el hoy debe ser diferente. Y en el futuro también será diferente. Pero si un gringo llega a Colombia y le dice sus mentiras a un hombre que nace aquí en el antiguo pueblo de Abarcas, Tres Puntas y sombreros de campesino, y que muchas veces el escritor Turbay Ayala, el abogado, llama en un libro inédito que hay por ahí, El Corroncho, que ya hoy en día ya vemos que los más ilustres hombres han nacido de esos pueblos. Por lo tanto, no sabemos cuál es el corroncho. Pero vamos a poner que si llega el gringo a Colombia y se mete en uno de estos pueblos y el gringo con su avance tecnológico y sus mentiras le dice al corroncho, o le dice al hombre de estos pueblos, que ya en Estados Unidos de América hay tanta avance en la salud que es fácil ver que una mujer, una anciana, una mujer, como fue la mujer del gringo que le está diciendo al corroncho en Colombia, aquí, allá, con el gringo hace unas operaciones magníficas las operaciones en Estados Unidos de América. Son tan desarrollados nosotros los norteamericanos que dicen
¿O a quién va a decir que no es así? Es tanto el desarrollo que en la ciencia, en la salud, mi madre, mother mía, to me, mother, una espina de una estilla se le clavó en el ojo y se lo vació. Y todos pusimos el grito en el cielo, pero la llevamos a la ciencia y es tan desarrollada la salud que le hicieron inmediatamente una operación y le colocaron un ojo de vaca. Y ese ojo de vaca mi madre ve perfectamente bien, tanto que ella ve una monedita, $1/4, lo ve a casi 4 metros o 5 metros de distancia y hasta veces a media cuadra, y dice, allá hay una monedita con el ojo de vaca. Con el ojo de vaca. El corroncho miraba al gringo y también debe ser así hoy en día ya cuando el gringo llega a Moscú. Y el corroncho lo observaba. El corroncho entonces cuando lo escucha dice, no, aquí en Colombia mucho desarrollo. Aquí en Colombia hay mucho desarrollo. Porque mi hermano cortando monte, mochó la mano y entonces nosotros no sé qué habíamos, que había una vaca y le cortamos la teta a la vaca, la ubre, y se la pegamos a mi hermano ahí como pudimos. Y ya en la casa ya no necesitamos ordeñar vacas, sino que cogemos la mano del hermano y todos los días hacemos 2 tanques de leche. El gringo se sorprende y dice, ¡oh, Colombia! Pero eso hay que verlo. Entonces el corroncho le dice, pero lo va a ver su mamá con el ojo de vaca. Entonces la fe en el sistema, sea comunista, socialista o capitalista, es diferente. Y llegando a esos términos y tratando de decir de cómo nosotros vemos, cómo es fácil, por ejemplo, que veamos que un profesor en la época de la Unión Soviética, en la Universidad de Moscú, que había estado varias veces en Francia, comentaba en la misma Francia que los obreros soviéticos estaban convencidos de haber inventado muchas cosas que se encuentran en servicio ya desde hace muchos años en Occidente. Pero para el obrero soviético aquello era una innovación, como también era innovación que muchas mujeres estuvieran con pico y pala en las calles trabajando, sencillamente porque no había un orden en las relaciones obreras. Y se dice que el viejo norteamericano, mientras que en la civilización occidental se abría paso a través del siglo XIX al XX, con los espectaculares progresos de la técnica, los soviéticos trataban de resolver solo sus problemas elementales a puerta cerrada. Y si alguna vez un turista occidental se encuentra en Moscú con un muchacho nervioso y despeculado, el soviético dice que él fue el que inventó el refrigerador eléctrico y el tenedor. Por lo tanto, dice el profesor que es creíble que esto sea así porque había ya un desorden, porque no estaba imperando un sistema económico ordenado y real, superior como lo es este sistema para el futuro de la humanidad. Era un partido político y llamado bolchevique, que había derrotado a otros trotskistas y leninistas, pero había el partido obrero de Lenin triunfado. Y ese partido era el partido de los trabajadores. Por tanto, los turistas, sean de Occidente, norteamericanos, como es este viejo chiste norteamericano de que los soviéticos atribuyen la invención de las cosas más simples,
y que lo hacían a puerta cerrada, y que un turista occidental, sea de cualquier país en Moscú, ve un muchacho despeculado, inmediatamente piensa que fue el inventor del refrigerador eléctrico y no puede tomarlo por embustero, dice el profesor. Pero también se extraña de que la saludable experta en ordeñadoras automáticas no logra asegurar el dispositivo al pezón después de intentar durante un cuarto de hora y de haber cambiado por último a la vaca. Todas estas cosas se veían en un desorden que empezaba en una sociedad apenas a pisar o a tratar de vivir un sistema económico nuevo y que no lo podía hacer muy bien el partido ni ordenar lo que comenzaba como superestructura de ese sistema económico a tener una realidad. Y por eso nace la realidad de la Unión Soviética, que se comprende mejor cuando se descubre que el progreso se desarrolló en sentido contrario, que la preocupación primordial de los gobernantes revolucionarios fue alimentar al pueblo. Y por eso debemos creer con la misma buena fe con que hemos creído las cosas desfavorables, que en la Unión Soviética no hay hambre ni desempleo. Al contrario, es una especie de obsesión nacional la falta de mano de obra. La Oficina de Investigación del Trabajo recientemente creada se encargó de establecer científicamente cuánto cuesta el trabajo de un hombre. En una rueda de prensa que tuvimos con la encargada de esa dependencia del Ministerio de Trabajo, decía el profesor en Francia, no solo porque en la Unión Soviética las mujeres trabajan a pico y pala en las carreteras y ferrocarriles, hombro a hombro con sus hombres, y si eso estaba bien desde el punto de vista socialista, la respuesta fue determinante. Las mujeres realizan trabajo fuerte porque hay una dramática escasez de mano de obra. Se necesitaba más trabajo y se necesitaba más mano de obra para que pudiera haber alimento en las casas. Si en Colombia no hay trabajo, ¿cómo carajo, ciego con el ojo de vaca o no el ojo de vaca, se va a alimentar una familia de un hombre que ya cogió mujer, que fue un joven, que no tenía nada que ver con estas cosas, ni partidos, ni sistemas económicos, y empiezan a nacer hijos? Es fácil que ese muchacho vaya a las calles a robar, a atracar, porque no puede dejar de morir de hambre porque no hay trabajo. ¿Cómo lo va a inventar? Así es la fe, no se puede inventar cajitas de Pandora porque yo tengo fe. La fe mía es una fe irrazonable y estúpida. Si usted pretende decirle al profesor Robinson que por fe en ese pavimento va a nacer un palo y yo me voy a quedar parado aquí hasta ver ese palo por fe, que va a salir un palo de mango ahí, en ese pavimento, eso es una fe irrazonable y loca, porque nunca va a salir. Tienes que sembrar la pepa de mango en agua, arena húmeda, con agua, y regarla para que dentro de tantos años nazca, o tantos meses o días nazca algo que luego va a ser un árbol. Pero así que tú, porque tienes fe en nombre de Jesucristo, que nazca un palo de mango ya. Locura, locura. Y por eso es fácil ver cómo ya en Hod se veían las constelaciones, que luego la ciencia hace poco está hablando de ella. Y ya constelaciones antiguas, cuando, por ejemplo, tenemos una constelación llamada de Masarat, y hay constelaciones bastante distintas y fuertes. Y hay un anillo meteorítico de miles de millones de meteoros que van a una velocidad extremadamente superior a no sé cuántos kilómetros luz por segundo en el universo y no se chocan. Pasan
más cerca que dos carros que se rozan sus retrovisores y no hay un solo ápice de asombro con la ordenación en que van en ese anillo cósmico que une a nuestro sistema con las miles de millones de galaxias, de la cual el cautivo de Dios Job, al hablar con Dios en un libro que escribe Moisés, habla de estas constelaciones que posiblemente se las entregaré con señas más adelante, pero que ahora quería demostrar que la fe debe ser razonable. Si yo tengo fe porque trabajé con el patrón Julanito de tal y me quedó debiendo 3 millones de pesos y yo no tengo ni para la comida, yo puedo pensar que si este patrón me quedó debiendo, yo pongo toda la fe y voy donde él y hablo. Patrón, ¿me tiene algo por ahí de lo que me tiene o no? Es una fe razonable y puede que dice, sí, aquí te voy a colaborar con medio millón. Hombre, me sirve si yo estoy necesitando para la comida nada más 10,000 pesos, hombre. Hasta 50,000 que me hubiera dado estaba bien. Y eso es fe razonable. Tiene que ver con la realidad. Así el cosmos se sostiene por re. Por eso esas palabras cuando, Padre mío, perdona a los que no saben lo que hacen. Nos estaban diciendo en esa cruz que yo no sé cómo creas tú que es, si es bendita o es maldita. Nos está diciendo que en ese momento Dios escucha a aquel que ha cumplido su función militar, porque para él era fácil decirle, bájate de esa cruz como querían todo, y entonces la ira del Todopoderoso podría hacer que un meteorito de esto se saliera de su cauce con solo pensarlo. Y la catástrofe, el deshielo de los páramos, el deshielo del norte y del sur de la Patagonia, el este y el oeste, hubiera sido un infierno de hielo y agua, al mismo momento en que las trompetas celestiales de los grandes ejércitos de ángeles destruían, cuarteaban como partir un vidrio a la tierra en dos, nada más el sonido de las trompetas. Entonces sí valieron aquellas palabras, Padre mío, perdona a los que no saben lo que hacen. Y la humanidad fue nuevamente salva. Y el cosmos y el universo, que algún día nuevamente se encogerá, para luego nuevamente estallar y formar un mundo con nuevos astros y constelaciones y miles de millones de soles como los hay hoy en día, que todos los días nacen nuevos millones de soles. Entonces, ahí nosotros vemos que la fe y el gringo en Moscú, en esta primera entrega, nos están diciendo que sí es cierto que la fe debe ser razonable. Y esa fe razonable la tuvo el Hijo de Dios, Padre, y él lo escuchó. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, porque si yo me bajo de esta cruz, como dice el disco, bájate de esa cruz, decían todo. La ira del Todopoderoso al no cumplirse su misión. Solo le bastaba soplar un poquito y se salían los meteoritos de ese anillo que permite que el universo se mantenga armónico y atraído con las leyes de gravedad de cada planeta uno con otro para un equilibrio perfecto, donde el sol sale todos los días a la misma hora y se oculta también. Por lo tanto, ¿quién puede cambiar eso si ya desde miles y miles y miles de años antes de Job y de Moisés y de todos los grandes profetas ya habían constelaciones como las que hoy descubre el hombre, que solo descubre, ya la sabía? Por lo tanto, en esta cuestión teológica de Padre, perdona a los que no lo saben lo que hacen, nuevamente la cruz adquiere una gran dimensión. Por eso jamás se bajó de ahí. O si no, no estuviera el profesor Robinson hablando ni de los relojes mágicos invisibles que le llegan, donde yo con mi mente
digo la hora con precisión y exactitud, y usted no lo puede hacer. Y estos relojes extraños y misteriosos, no sé, pero me los mandan y vienen con nombres extraños. Te los mandó el señor Petrusco Caraputu. Te los regaló el señor Juan o la señora Juacaga de la Truppé. No sé si italiana o rusa o norteamericana. Y yo me los pongo porque soy el profesor Robin, el mejor del mundo. Ojo, no le digas al corroncho que tú lo ves con el ojo de vaca. Fe, con razón y bendita cruz para que no haya fin del mundo.